¿Queréis volver a lanzar a los jefes fuera del mapa? Sí, hay un glitch para hacerlo, un glitch bastante espectacular. No soy el descubridor de esto, aunque sí que lo he perfeccionado. El descubridor es Nat30, así que le vamos a dar unos fuertes agradecimientos y mención. Lo dejaré en la descripción si queréis ir a su canal. Y voy a mostraros cómo hacerlo. Cazador invisible con tirador en la sombra, trampa, su clase de vacío obviamente, evasión de jugador para recargar la granada de humo, bomba cepo. Y vamos a ir con paso evanescente para hacernos invisibles al esquivar. Vamos a llevar eco de persistencia y eco de oscuridad, esto para que el remate nos haga invisibles y esto para que dure más la invisibilidad. Muy recomendable poner resistencia cuerpo a cuerpo y amortiguador de aturdimiento por si acaso, y en la capa protección de proximidad. Y aunque no hace falta, 2 piezas del foso de la herejía, de la armadura, básicamente, si hacemos un remate y nos dejan al rojo, nos curaremos. Ahora mismo está en rotación en el panteón el Beast destacado de Morget. El primer jefe es el Morget, así que si venimos aquí os voy a enseñar el primer método. Primer método que será con la super del cazador. Lo que vais a hacer es venir detrás de Morget, vendréis por aquí atrás, iniciaremos el encuentro y vamos a esperar hasta que vengan todos los lacayos detrás del jefe. Sí, efectivamente vamos a tener que esperar. Vamos a esperar que vengan los lacayos, poco a poco. Vamos a usar la invisibilidad cuando estemos a punto de morir. Podemos hacer alguno que otro remate para curarnos. Si vais con el set de apoteosis, ya que este set, si os dejan la vida al rojo, os vais a curar, ¿vale? Y aquí os hacéis invisibles. Cuando ya hay unos cuantos enemigos, vais a tirar una flecha justo debajo de Morget. El objetivo es que haya un bicho justo delante de él, justo lo más pegado. Le hacéis un remate en carrera y vais a mandar al jefe volando. Ahora diréis, Mephisto, he fallado la flecha, me he quedado sin la super, ¿ahora qué hago? Hay otra forma alternativa de hacer esto. De momento os enseño de que esto es verdad, funciona, esperamos un poco. Ahora veis que después de un rato esperando nos van a dar las recompensas, nos dan la experiencia, nos teletransportan a la sala del cofre y sus recompensas. Bien, sigamos. Mephisto, ¿se puede hacer sin invisibilidad? Sí. Tenéis que tener un bicho pegado al jefe. ¿Dónde o cuán pegado tiene que estar el bicho? ¿Veis esta barrera oscura que hay antes de iniciar el encuentro? Pues tiene que haber un bicho dentro de esta barrera imaginaria, porque cuando el jefe se despierta la barrera no se ve. Dentro de esa barrera tiene que haber un enemigo, para que podáis empujar al jefe con el remate. Podéis hacerlo con otros personajes, pero invisibilidad va bien. Ahora bien, si no queréis hacerlo con la super y vais con la prismática, no os preocupéis porque la granada de humo hace el mismo efecto. La idea es hacer que los enemigos dejen de moverse. Los lacayos se mueven mucho. Hay 2 formas de pararlos. Bueno, 3. Con ralentización podríais pararlos, pero con la flecha de cazador o la granada vamos a dejarlos medio tontos. Como veis, los enemigos pasarán por delante de la granada, se quedarán a remate y si le damos un remate justo ahí, lo tiraremos. Eso sí, tiene que estar el enemigo bastante pegado, como ese, por ejemplo. El objetivo es hacer el remate en carrera y el bicho tiene que estar pegado al jefe. Es así de sencillo y bastante fácil de hacer. Ahora en concreto vamos a explicar los remates. Sí, sé que más de uno dirá, ¿qué remates hay que usar para hacer esto? Pues ahora iremos a verlo. Lo que vamos a hacer es ir a colecciones, estilo y vamos a ir a la pestaña de remates. Remates que funcionan sí o sí son en el episodio, o no, temporada 23 mejor dicho, incensada, es el que yo he usado en el vídeo, igual que en el clip que he comentado del jugador de antes. También, si bajamos a la temporada 17, la mítica guadaña, o si no, el remate básico del cazador. Ahora bien, si queréis que estos remates funcionen, vais a tener que ir al personaje en el lugar, en la zona donde están los colibríes y las naves. Vamos a tener un hueco de los remates. Tenemos que poner en bloquear el remate para que así el juego lo tenga como favorito. Y ya sería todo, chicos. Espero que os haya gustado. Dale un buen like, reventad el botón del like, suscribiros si no lo estáis y no se lo digáis a Bungie. Como siempre, Knuckle.